Audiolibro Nueva Medicina Germánica, el testamento de una nueva medicina, parte 1. Autor, Dr. Rike Hirthammer, doctor en medicina y teólogo. Las 5 leyes biológicas de la naturaleza, fundamento de toda la medicina. Los programas biológicos sensatos especiales de la naturaleza. Música Melodía arcaica, Mein Studentenmädchen, compuesta por el Dr. Rike Hirthammer. Capítulo 12. Locución Josep María Subirá y Vallés, divulgador, escritor y facilitador de salud. 8.4. El orgasmo. 8.4.1. El orgasmo unilateral. Un tipo de crisis epiléptica o epileptoide. 8.4.2. El orgasmo bilateral. Un tipo de breve psicosis o de constelación esquizofrénica con 2 crisis epileptoides en foco de Hammer que se encuentran en posición opuesta en los hemisferios. 8.4.3. La denominada borrachera amorosa. A propósito, meto en discusión este capítulo. Los que han leído este capítulo ya han protestado diciendo que no es posible afirmar todas estas cosas. Nadie sabe lo que les sucedía en realidad por lo que respecta a la esfera del amor en los pueblos primitivos. Además, todos intentamos reconocernos aquí como casos normales. En el pasado he enseñado durante años en el campo de las ciencias sexuales humanas, pero este capítulo sigue un desarrollo completamente nuevo. Toma en cuenta las relaciones existentes en el cerebro. Sin embargo, quedan muchos puntos interrogantes. Me han advertido que no cargue la exposición de la nueva medicina con argumentaciones que probablemente en gran parte todavía no conozco, pero jamás me he apartado de un desafío. No considero una vergüenza poner interrogantes. Además, este capítulo se refiere solo a las estructuras fundamentales que encontramos también en los programas especiales biológicos y sensatos, pero que pueden ser usados de un modo totalmente diferente por la madre naturaleza. Como ya se ha dicho, en este capítulo no hay hipótesis, sino interrogantes, lo cual es legítimo. 8.4.4. El orgasmo unilateral a nivel cerebral. La madre naturaleza utiliza sus estructuras fundamentales del modo que le parece útil y sensato. Las estructuras fundamentales arcaicas las ha usado en el fenómeno del orgasmo en el amor, tanto en el hombre como en el animal. Cuando se celebra con el propio o la propia partner el acto sacro del amor en una blanda cama caliente, eso tiene que ver con un sentido de bienestar vagotónico. El achucharse, acariciarse, todo eso tiene que ver con la vagotonía. De ahí se pasa naturalmente al verdadero y propio juego del amor, bien visible en el hombre con la erección del pene. Desde ese momento se procede hacia el ápice de la crisis epileptoide y de la crisis epiléptica, que encuentra su punto culminante con la eyaculación en el hombre o con el orgasmo clitoriano o vaginal en la mujer. Todo este proceso es simpaticotónico. Sabemos que también en los programas especiales biológicos y sensatos existe este fenómeno de la crisis epiléptica o epileptoide. Después del orgasmo vuelve nuevamente la vagotonía postcoitum, manis animal, triste igual a vagotonía. La erección desaparece inevitablemente, se pasa normalmente al sueño. Esquema del orgasmo. ¿Y qué decir de la fase de conflicto activo? Cuando dos amantes se encuentran juntos en la cama, eso constituye siempre la fase de solución, la realización de todos los sueños. La fase de conflicto activo, forzosamente, tiene que preceder a este momento y, de hecho, es lo que sucede. Se trata, de hecho, de una recaída que sigue representándose, estímulo desencadenante. Sustancialmente no es nada diferente, por ejemplo, de una denominada epilepsia. El paciente sueña con su vieja vía y gracias a algo se acuerda de un viejo conflicto o se mete en una vieja vía. Poco tiempo después, siempre en la fase de relajación, tiene su ataque epiléptico. Sabemos que en la epilepsia está el conflicto biológico motor, pero la fase de conflicto activo solo tiene estímulos desencadenantes parecidos a recaídas y ningún DHS. Ahora se entiende mucho mejor que en este caso, cuando hablamos de estructuras fundamentales que son usadas por la madre naturaleza, el concepto de conflicto no se entiende del mismo modo, porque lo afrontamos con la acepción psíquica. Sin embargo, si hablamos de un conflicto biológico y de programas especiales, biológicos y sensatos, ya no hay problemas de comprensión. Igual que se puede resolver un conflicto biológico sexual con el proceso biológico de una inundación de estrógenos, por ejemplo, en el blastoma del ovario, quiste ovarial indurito, también se puede poner en marcha con el transcurrir natural de los estrógenos en una muchacha en la pubertad y de la testosterona del joven en pubertad, una especie de programa especial biológico y consentido que tiene una evolución análoga, sin ser un programa EBS típico desencadenado por el conflicto biológico. No veo ninguna contradicción y no hay motivo para ser más papista que el Papa si la madre naturaleza aprovecha las estructuras fundamentales que ella misma ha desarrollado para esos importantes procesos biológicos con gran éxito, como se puede ver.
La pregunta que se nos presenta es la siguiente. ¿El primer gran amor es la ADHS o se trata casi de un programa especial biológico sensato y natural? No puedo y no quiero responder esta pregunta de un modo definitivo. Fundamentalmente tengo por posibles las dos hipótesis. El hecho de que el desarrollo corresponda a la recaída de un programa EBS en todas las fases no deja, en mi opinión, ninguna duda al respecto. Los hechos son simplemente demasiado evidentes. Como veremos en el capítulo sobre las reglas biogenéticas fundamentales, el hermafroditismo y la sexualidad en sentido literal, mezclado con el criterio ortogenético de la evolución en el hombre, en el animal y en las plantas, son un proceso antiquísimo que ha sido programado en el periodo evolutivo de pasaje del paleoencéfalo al neoencéfalo, por lo que ya desde hace muchos millones de años se ha perfeccionado y utilizado por la madre naturaleza. Es el motor del 98% de toda la evolución o del desarrollo de las especies en el hombre, los animales y las plantas. Sabemos que en el reino animal los machos de muchas especies mueren repentinamente después de que se ha producido la fecundación y que son incluso asesinados o devorados por las hembras. Por ejemplo, las arañas. El acto de apareamiento es biológicamente, por lo tanto, un acto elemental que está preestablecido con un programa sexual especial propio para cada especie animal o vegetal. El funcionamiento de estos programas especiales en el curso de millones de años ha decidido si una especie podía sobrevivir, se podía seguir evolucionando. Estaba integrado además y un programa social para cada especie particular, es decir, con el reparto de las diferentes funciones entre los miembros de una manada, de una grey, de una familia o, en el caso de las plantas, de una colonia o una especie vegetal o de más colonias, etc. Por ejemplo, las plantas masculinas y femeninas de kiwi. 8.4.5. Frecuencia del orgasmo. Si comparamos los modos de comportamiento de la especie de mamíferos más cercana a nosotros, como los del hombre, podemos llegar a entender por qué los seres humanos, a causa de la civilización, nos hemos alejado ya muchísimo del comportamiento natural inmediato y falto de biología. Hacemos esta comparación con todas las reservas y selectivamente teniendo en cuenta la diversidad de las razas. De hecho, no tendríamos necesidad de esta comparación si mirásemos a los denominados pueblos primitivos que viven todavía de acuerdo a su código natural. Los hombres civilizados nos hemos alejado muchísimo de ellos, aunque sean ellos los que viven adaptándose de la mejor manera al programa natural que llevamos dentro. Cuando vamos a dar un paseo en el parque con nuestro perro domesticado, macho, es fácil que encuentre 3 o 4 perras en celo listas para ser fecundadas por el macho que desea montarlas. Un lobo jefe que vive libre en la naturaleza en su manada lo hace muy raramente, y justo cuando en la manada se han producido pérdidas que hay que reemplazar. Y también los animales presa, que intentan conservar su especie por miedo de una reproducción abundante, conejos, ovejas, etc. El acto del apareamiento se produce de un modo sensato y planificado. El proyecto natural para los humanos prevé que una mujer, tras el embarazo y una lactancia de 3 años, esté de nuevo lista para la fecundación solo cada 4 años, tenga de nuevo ovulación y posiblemente solo entonces lleve hasta el final el acto del amor. Por el contrario, en nuestra realidad civilizada el acto del amor biológicamente sacro se ha reducido progresivamente a una diversión cotidiana que cuenta poco para el que la mujer en especial tiene que estar siempre lista. Nada más lejos de mi intención que ofrecer con mis consideraciones humano-biológicas otro capítulo de literatura sexual más o menos inestable, sino que junto a ti, querido lector, hacer reflexiones biológicas serias sobre el acto biológicamente sacro de la unión amorosa entre el hombre y la mujer con el fin de producir una nueva persona. 8.4.6. ¿Qué relés del cerebro reaccionan como focos de Hammer con el orgasmo unilateral o simple? Entonces, siempre que precedentemente no haya ningún conflicto en suspensión corticalmente, cuando se produce el orgasmo en el hombre diestro y en la mujer zurda, reacciona el lado derecho cerebral. ¿Cómo se puede ver? Es muy fácil. Ya se ha escrito mucho sobre el amor y mucho sobre el orgasmo, pero jamás nadie ha hecho las observaciones de un modo coherente. Siempre se ha intentado entender el fenómeno bajo el perfil psicológico, pensando que los diferentes orgasmos tuviesen que ser relacionados con la intensidad. Esto no era del todo correcto. El hombre diestro, la mujer zurda, si tienen solo un orgasmo simple y clitorial, pueden reaccionar a la derecha con toda la zona del territorio, incluidas las zonas del olfato frontobasalmente a la derecha y del oído temporobasalmente a la derecha. Sin embargo, también puede ser que solo reaccionen 1 o 2 relés como focos de Hammer, según cómo estén las vías. Seguidamente explicaré este mecanismo todavía más claramente. Entonces sí, por ejemplo, reacciona el relé bronquial motor, que es lo que sucede a menudo, los dos grupos tienen una denominada expiración prolongada, fase larga de emisión del aire con cada respiración, al mismo tiempo con asma bronquial. Sin embargo, no se trata de asma bronquial. Esto existe solo en el denominado orgasmo doble, sino de ahogo bronquial con expiración prolongada. Los conceptos de eyaculación en el hombre diestro y de orgasmo clitorial
en la mujer zurda, que pertenecen los dos al área cerebral a la derecha inherente al territorio, corresponden al denominado orgasmo simple. Hablamos de orgasmo simple o unilateral independientemente cuántos relés reaccionan juntos como focos de Hammer en este lado derecho del cerebro. El número de relés que reaccionan depende de la o las vías que pueden ser establecidas en el momento del primer amor, pero también deriva de las sucesivas recaídas. Naturalmente, la situación es al contrario en la mujer diestra y el hombre zurdo. Mientras que la mujer diestra solo puede reaccionar unilateralmente, es decir, con orgasmo simple vagino-rectal, en el hombre zurdo un orgasmo unilateral o simple recto anal se produce prácticamente solo en los homosexuales con relación anal sin eyaculación. Normalmente el hombre zurdo no impotente reacciona en los dos lados cerebrales o con orgasmo doble, lo cual trataremos en el tercer apartado y prácticamente representa siempre una breve constelación esquizofrénica. En el segundo apartado debatiremos la cuestión de si tales fases PCL dobles con orgasmo en los dos lados o bilateral no tiene que ser precedida también por dos procesos contralaterales, es decir, en los dos hemisferios parecidos a los conflictos activos. La sintomática de la mujer diestra con orgasmo simple, vagino-rectal, puede, entre otras cosas, ser un lamento laringeal con inspiración profunda, fase de aspiración del aire en la respiración. Se ha quedado sin aire. Naturalmente, también aquí todos los relés pueden reaccionar en la sucesión habitual de la corteza cerebral izquierda, en particular las regiones corticales izquierdas inherentes a los conflictos de territorio, naturalmente siempre a condición de que no exista precedentemente ningún conflicto cortical activo en suspensión. En la mujer diestra, con orgasmo simple, vemos a menudo una inspiración prolongada, intenta aferrar el aire. Respecto a todo este tema, hay que subrayar en particular una cosa. En la naturaleza, el orgasmo y todo el acto del apareamiento son una cosa muy seria. Es lo que muchas personas hoy día no consiguen entender. Para ellos, un polvo no tiene mayor significado que el placer de un cigarro. Para nuestro cerebro ordenador, este momento biológico fundamental, sin píldora, aborto ni preservativo, ha permanecido como siempre un suceso biológico de la máxima seriedad. Una nueva mirada al reino animal muestra lo seriamente que se produce el acto de apareamiento. Consecuentemente debe ser también importante a nivel biológico, pero solo a su debido tiempo. Dado que este acto está integrado en el programa vital de una especie, pone en marcha nuevos programas, embarazo y eventualmente programas especiales, por ejemplo, cuando hay disfunciones en la cría de los pequeños, adenocarcinoma mamario. 8.4.7. El denominado saltar de un conflicto y también del tipo de orgasmo de un hemisferio al hemisferio opuesto en el caso de un conflicto activo en suspensión precedente o modificación de la situación hormonal, la impotencia. Nuestra visión biológica del acto del amor, que tiene la ventaja de ser reproducible y por lo tanto demostrable en sentido científico, nos explica casi todos los fenómenos que hemos visto hasta ahora parcialmente sin conseguir encuadrarlos de un modo totalmente simple y comprensible. Seguramente no se puede dar explicaciones psicológicas de estos fenómenos del acto del amor, lo que siempre en vano hemos querido hacer. Estas cuestiones arcaicas se desarrollan a nivel biológico y tienen también su sentido biológico. El hecho de que hasta ahora no lo hayamos entendido no cambia la realidad. Una mujer diestra reacciona en el lado cerebral derecho y la ovulación se bloquea cuando se modifica su situación hormonal. Esto puede suceder por un conflicto en la región del territorio femenino a la izquierda con programa EBS o por el embarazo por un conflicto de pérdida con necrosis de los ovarios, por la menopausia o la toma de la píldora anticonceptiva. Un conflicto sexual, por ejemplo, con úlcera del cuello o orificio del útero y úlcera de la íntima de las venas coronarias, se modifica también el modo de sentirse de la mujer con desaparición de la ovulación y cambio del lado cerebral tras la fase aguda del conflicto, es decir, la mujer se siente masculina. Entonces se vuelve o masculina lesbiana o prefiere un hombre femenino, por lo cual ella haría el hombre. Pero con este cambio al lado cerebral derecho, cambia también el tipo de orgasmo. Una mujer así ahora tiene el orgasmo clitorial masculino. Asumiría así dentro de la estirpe natural una posición del todo diferente que ella mantendría también con un conflicto duradero, porque desencadenaría los mecanismos naturales para no resolver este conflicto hasta el final de su vida, para evitar un infarto cardíaco derecho letal con embolia pulmonar. Respecto a su marido, una mujer así, que reacciona masculinamente, ahora es frígida. La denominada frigidez en nuestro tiempo se considera como una enfermedad o una anomalía. La frigidez para la mujer del Homo sapiens sería, como muestra una mirada al comportamiento de los pueblos primitivos, la normalidad durante el 95% del tiempo de la edad fecunda. De hecho, durante el embarazo y los sucesivos 3 años de lactancia, una mujer normalmente no está preparada para el acto sexual. Nuestra denominada civilización parabiológica quiere convencernos de que las mujeres tendrían que estar disponibles cada noche para el sexo, al denominado deber conyugal y por la añadidura, con la píldora,
el medio anticonceptivo que vuelve temporalmente masculinas a las mujeres. Si no están disponibles, tienen que someterse a psicoterapia. Ahora que podemos entender las causas de estas situaciones, sabemos lo insensato que era. En realidad hemos actuado del modo incorrecto todo lo que era posible hacer mal. En este caos biológico que cada vez se vuelve peor, las religiones y las confesiones han añadido su moral sexual arbitraria con la que han provocado infinitas penas y peligros a las pobres mujeres. Piénsese solo en los abortos impuestos por motivo religioso. Dado que la moral sexual de la Iglesia, especialmente de la católica, ha sido ratificada casi exclusivamente por hombres no casados, en su mayoría homosexuales, a la mujer solo se le ha concedido la sexualidad de un modo inevitable a la que pasa sin notarse, como la concepción de Jesús por el Espíritu Santo en el que María fue fecundada sin sexo y a escondidas. Una sexualidad minimalista de la mujer, es decir, una sexualidad con el fin de concebir, estaría en cierta medida casi cerca de la biología, si no se hubiese introducido en el siglo XIII la denominada monogamia para el pueblo. Por el contrario, los nobles, los condes, entonces oficiales de justicia, caballeros, príncipes, abades y obispos príncipes, tenían el denominado ius primae noctis, es decir, el derecho a la primera noche. Por lo tanto, podían violentar a placer y siempre que querían a cualquier muchacha virgen de sus súbditos. A partir de esta esclavitud sexual de la mujer se ha desarrollado nuestra moral sexual. Comencemos sistemáticamente con el saltar de los conflictos de un lado cerebral al otro. 1. La mujer diestra tiene normalmente el orgasmo vaginoanal o vagino-rectal. Sin embargo, con una estimulación adecuada puede llegar también a un orgasmo clitorial. El orgasmo vaginal se produce por el lado cerebral izquierdo, el clitorial por el lado cerebral derecho. La mujer zurda tiene normalmente el orgasmo clitorial, producido por el lado cerebral derecho. Sin embargo, con una estimulación adecuada puede llegar al orgasmo vagino-rectoanal, producido por el lado cerebral izquierdo. 3. El hombre diestro normalmente tiene el orgasmo peneclitorial, de pene y clítoris, producido por el lado cerebral derecho. Sin embargo, con una estimulación adecuada puede llegar al orgasmo rectoanal, producido por el lado cerebral izquierdo. 4. El hombre zurdo normalmente tiene el orgasmo rectoanal, pero además, a menudo, el orgasmo peneclitorial con el que solamente puede producirse la eyaculación, es decir, el doble orgasmo. Entonces el hombre zurdo normalmente tiene el orgasmo más fuerte porque es doble. Si a causa de un conflicto biológico o de modificaciones de la situación hormonal se cambia el lado cerebral, el denominado saltar a otro hemisferio, se pueden presentar las siguientes situaciones. 1. La mujer diestra normalmente es vaginalmente impotente, por lo que ahora puede experimentar el orgasmo clitorial. Ahora prefiere, siempre que lo quiera, hacer sexo con hombres femeninos y en el acto sexual de un modo masculino con el orgasmo clitorial. Dado que los hombres en general no entienden mucho de esto, se considera frígida lo que efectivamente solo es verdad en el caso de un conflicto sexual biológico. 2. La mujer zurda biológicamente tiene, y se ve muy bien, una función totalmente diferente de la diestra. También ella, por mucho que pueda parecer contradictorio, está bloqueada sexualmente de un modo pasajero. Ahora que ha cerrado la mitad cerebral derecha masculina, siente por primera vez el orgasmo vaginal y puede, de hecho, quedar embarazada mejor que antes, cuando experimentaba el orgasmo clitorial con el lado cerebral derecho. A pesar de eso, a causa del conflicto sexual, puede incluso obligar al embarazo en sentido biológico bien entendido. 3. El hombre diestro, dado que su lado cerebral derecho está cerrado por no haber resuelto su conflicto, normalmente tiene todavía el orgasmo rectoanal, es decir, es homosexual o más o menos impotente, potentia coeundi respecto al pene. El hombre zurdo está psicológicamente bloqueado de modo pasajero, pero siente ahora por primera vez el orgasmo pene-clítoris producido en el lado cerebral derecho, de tal forma que un zurdo así, con conflicto de territorio al menos por un cierto tiempo, puede hacer de jefe sustituto de territorio, por lo que se refiere al apareamiento, aunque se vuelve homosexual macho si el conflicto de territorio dura mucho. No sé si he conseguido clasificar ya todo de un modo correcto. Quiero decir bajo el perfil biológico. Para los médicos, estando acostumbrados durante siglos a considerar estos programas especiales biológicos y sensatos como cosas negativas, como disfunciones patológicas, insuficiencias, errores y cosas parecidas, ahora es demasiado difícil comprender, de repente, que estos programas EBS están previstos por la madre naturaleza con el fin de crear relaciones y uniones sociales, familias, manadas, estirpes, etc., para los que estas supuestas disfunciones, estas modificaciones de la función impotencia, son procesos particularmente sensatos y necesarios para la supervivencia, justo de los programas especiales biológicos y sensatos EBS de la naturaleza. Pero, queridos lectores, que no os habréis desilusionado leyendo ahora las descripciones del acto sexual, que siempre se ha descrito como irracional e incluso indescriptible. Descubriréis y entenderéis cosas totalmente diferentes al respecto.
será todavía más fantástico que antes, en cualquier caso menos irracional. El orgasmo bilateral o orgasmo doble de la borrachera de amor del que a todos los escritores que querían narrar la alegría del acto sexual no les salían las palabras, ese orgasmo doble ahora puede ser descrita con palabras científicas sin que pierda de nada su fascinación. Definición. El orgasmo doble es la crisis epileptoide del programa EBS del apareamiento desencadenado al mismo tiempo en los dos ámbitos de territorio de los dos hemisferios, es decir, A. La crisis epileptoide vagino-rectoanal directa del lado cerebral izquierdo, B. La peneclitorial directa del lado cerebral derecho. En el momento de la crisis epileptoide cortical, que se produce al mismo tiempo en los dos lados cerebrales, el amante se encuentra en constelación esquizofrénica. El sentimiento de locura pasajera ha representado hasta ahora la gran parte de la fascinación del acto de amor. Lo hemos llamado borrachera de amor. En los animales, relativo a las hembras, que cumplen este acto de amor solo en el momento de la ovulación y con el único fin de la reproducción, encontramos este orgasmo doble más frecuentemente que en la mujer, que precisamente quiere evitar la reproducción y conseguir solo placer. En situación normal, es decir, sin conflictos, sin alteración hormonal, el hombre zurdo y la mujer diestra tienen una cierta ventaja en el vivir la borrachera de amor. El hombre zurdo la experimenta casi regularmente porque experimenta el orgasmo rectoanal a causa de su zurdismo y el peneclitorial forzosamente por la eyaculación. La mujer diestra experimenta el orgasmo vagino rectoanal normalmente y además puede experimentar fácilmente al mismo tiempo el orgasmo clitorial con una técnica amatoria adecuada. También aquí es como para muchas otras cosas de la nueva medicina, incluso siendo tan fácil de entender la cuestión bajo el aspecto teórico, cuando se tratan detalles comienzan también los problemas de comprensión. Tenemos que pensar siempre que los diferentes orgasmos de la persona son de tipo artificial o no biológico. A causa de las normas no biológicas que han creado los fundadores religiosos, se vuelve todo mucho más complicado e incomprensible. 8.4.8. Sexualidad en la denominada constelación esquizofrénica. Tomemos nuevamente nuestros 4 grupos. 1. La mujer diestra, que probablemente experimentaría un orgasmo biológicamente solo cada 3-4 años, tras el embarazo y el correspondiente tiempo de lactancia, y por la precisión antes de una ovulación con constelación esquizofrénica, las dos regiones de territorio que aquí vamos a indagar se podría comportar de un modo totalmente diferente. Sustancialmente llamaremos un estado así constelación postmortal, a veces con acentuación del conflicto del lado cerebral izquierdo, constelación suicida, o cuando las dos vías tienen carácter sexual, constelación ninfómana. De hecho, un conflicto en la región de territorio no tiene que ser necesariamente un conflicto sexual en sentido específico. Aquí el concepto de la denominada vía tiene mucha importancia, porque hay dos posibilidades. A. Si la vía, por lo que respecta a un hemisferio o a los dos, no es inherente a la sexualidad en sentido propio, puede resultar, a pesar de ello, una impotencia uni o bilateral, impotencia coeundi aut et generandi, con crisis epileptoide en la fase PCR. B. Si la vía tiene que ver con la sexualidad real y propia en uno o los dos hemisferios, entonces con cada recaída uni o bilateral tiene lugar también una sucesiva crisis epileptoide, sin embargo, muy atenuada como normalmente se produce en la constelación esquizofrénica. Vemos aquí también como la impotencia y el orgasmo atenuado, incluso bilateral o simplemente doble, indebidos, son muy afines. Obviamente, procesos parecidos en la naturaleza o en los pueblos primitivos serían muy raros. En nuestra civilización, los hombres han estado convencidos de que la sexualidad forma parte de las necesidades cotidianas como comer, beber o dormir. Esto biológicamente está casi falto de sentido y está manipulado a conciencia. Y aun cuando sucede algo completamente insensato bajo el aspecto biológico, aún así tiene que seguir las 5 leyes naturales biológicas arcaicas. Resumiendo, la mujer diestra, que está en constelación esquizofrénica en las dos regiones de territorio, que no ha tenido ninguna ovulación y tras un cierto tiempo seguido al primer DHS, el lado cerebral izquierdo, ha reaccionado de modo masculino, no podía seguir teniendo un orgasmo vagino-rectoanal, a excepción de una vía. En efecto, tras el segundo DHS, esta vez en el lado cerebral derecho, la mujer no reacciona ya de modo totalmente masculino, es decir, ya no tiene ningún orgasmo clitorial, excepto en la vía. Se encuentra en constelación ninfómana, posmortal, maníaco-depresiva. Esta última cosa solo si el conflicto está acentuado en el lado cerebral izquierdo, y a esto lo llamamos ninfomanía. Mujeres así, por ejemplo, buscan a menudo hombres de manera platónica o quieren, si habla vía, estar continuamente estimuladas
a nivel del clítoris o recurren a la masturbación. No tenemos que olvidar aquí que tales mujeres en la constelación esquizofrénica por la que gracias al segundo conflicto en el lado cerebral derecho tienen nuevamente su ovulación y el ciclo menstrual, porque pueden quedar embarazadas, lo que es la solución biológica de este estado. 2. La mujer zurda en constelación, que biológicamente tiene un orgasmo vaginal solo cada 3-4 años, tras el embarazo y lactancia, en el periodo antes de la ovulación, y tras un orgasmo clitorial, tiene un perfil hormonal totalmente diferente tras el primer conflicto biológico en la región de territorio en el lado cerebral derecho, respecto al de la diestra tras el primer conflicto, en el lado cerebral izquierdo. De hecho, la zurda sigue teniendo ovulación y nada impide un embarazo inmediato, a pesar de un probable conflicto sexual en la región de territorio a la derecha. También a veces esta mujer zurda sufre un segundo conflicto, esta vez en el lado izquierdo, siempre en la región de territorio femenino. No pierde por eso la ovulación siempre que no se encuentre en una edad crítica. Entonces tiene constelación maníaco-depresiva posmortal y a la fuerza y ninfómana depresiva, porque ha sufrido ya 2 veces un conflicto sexual, uno tras otro, antes en el lado derecho y después en el izquierdo. En principio, el estado puede ser ninfodepresivo y ninfómano si el conflicto está acentuado en el lado cerebral izquierdo. En la constelación esquizofrénica, la mujer zurda y diestra son comparables nuevamente. Aquí, respecto a la frigidez y potencia, vale el mismo discurso que para la diestra. También aquí depende de si el conflicto sexual era la vía efectiva, correspondientemente también el orgasmo será diferente. Sin embargo, se añade el hecho de que con la costumbre de la masturbación se establece una especie de canalización, como se decía antes correctamente, y como hemos dicho, tenemos que tener en cuenta que estas cosas se pueden resolver o mantener más o menos artificialmente, porque la solución biológica es simplísima, embarazo. Y tras 3-4 años, todo vuelve a entrar en juego. 3. El hombre diestro normalmente tiene el orgasmo peneclitorial que se origina en el lado cerebral derecho. Si no puede resolver durante mucho tiempo su primer conflicto de territorio que sufre en el lado cerebral derecho, no se le ofrece biológicamente la posibilidad de resolverlo, porque de otro modo sufriría inmediatamente un infarto cardíaco izquierdo. Se vuelve homosexual y puede sentir el orgasmo rectoanal. Sin embargo, el partner o la partner masculina puede provocar todavía con dificultades el orgasmo del pene, si esta era la vía, manualmente y oralmente, de modo que pueda experimentar un orgasmo doble aunque el pene clitorial sea de intensidad reducida. De aquí viene la opinión largamente difundida entre los heterosexuales de que los heteros no pueden experimentar el orgasmo tan intensamente como ellos. Entendemos siempre el doble orgasmo. 4. El hombre zurdo sufre el primer conflicto de territorio a la izquierda cerebralmente, volviéndose maníaco e incapaz del orgasmo anal. Entonces es un macho psicológicamente casi castrado. En este estado, sin embargo, está en condiciones todavía de aparearse y también está muy dispuesto a hacerlo. Por lo tanto, en la naturaleza, un lobo zurdo así será atacado por el jefe de manada y maltratado en cualquier ocasión posible, hasta que sufre el segundo conflicto de territorio, esta vez en el lado cerebral derecho, entrando así en constelación esquizofrénica. En este punto, el hombre zurdo todavía es capaz de tener erección y de llegar a la eyaculación con la manipulación, pero la libido es casi nula. También puede dejarlo pasar completamente como tal, por ejemplo, en el caso de los lobos, vuelve a ser tolerado por el jefe de la manada. En el capítulo sobre la psicosis, vemos que estas constelaciones no son efectos de la naturaleza, sino que tienen su sentido biológico. De hecho, estos lobos zurdos, en constelación esquizofrénica, en caso de muerte del jefe de manada, y en el caso en el que la loba alfa, por cualquier motivo, no puede tomar temporalmente el mando de la manada, son los únicos que podrían suceder al jefe de la manada, resolviendo así los dos conflictos. Todos los otros lobos de segundo rango con un conflicto territorio no deben e instintivamente no pueden resolver su conflicto, porque de otro modo morirían de infarto cardíaco izquierdo o derecho. Lo que es cierto para los hombres homosexuales vale análogamente para las mujeres lesbianas. Tienen estos efectos con el uso de vibradores. En la constelación esquizofrénica, en la constelación maníaco-depresiva postmortal, Casanova maníaca de los hombres, es nuevamente todo posible según qué lado esté acentuado, qué vía exista y qué estimulación se produzca normalmente. Por desgracia, hasta ahora no existe ningún parámetro hormonal sistemático con este propósito, de tal manera que solo podemos hacer suposiciones, pero no tenemos ninguna prueba. Esto podría cambiar dentro de poco tiempo si tuviese a mi disposición una clínica. Obviamente, también los posibles conflictos de pérdida de los valores de testosterona aumentados al final de la fase PCL juegan aquí un papel importante. De estos numerosos particulares, se puede calcular más o menos el tipo de orgasmo, simple o doble, vías, o de impotencia, siempre sabiendo que esto tiene en común con la biología, normalmente solo los mecanismos arcaicos fundamentales de las 5 leyes biológicas naturales.